Muy buenos días, mis hermanos, tengan ustedes, gracias al Señor que estamos nuevamente en este lugar, queriendo, anhelando escuchar su palabra, hermanos. Y la palabra de hoy, hermanos, nos va a hablar en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Los voy a invitar ahí, es un pequeño versículo, hermanos, pero ese versículo les voy a comentar que desde cuando yo era inconverso, hermanos, miré una película que se titula, y que se las recomiendo, se titula Hombres de Fe, y ahí me tocó ver a un pastor, a un hombre que empezó su carrera, su ministerio de la predicación, pero él tenía temor a predicar ante el público. Así es de que, hermanos, primeramente se fue en su camioneta, se metió a una parcela de milpas, de maíz, se subió arriba de su camioneta y ahí empezó a predicar. ¿A quién le predicaba? A las milpas, hermanos, pero ahí él estaba sacando todo ese temor, todo ese miedo que tenía para predicar a las personas. Créanme, no es fácil, ya lo decía, o lo dicen todos los pastores, hermanos, no es fácil estar aquí al frente predicando, porque eres instrumento usado, hermano, eres un instrumento, pero la enseñanza nos dice que hay que hacerlo con denuedo y con autoridad, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Así es de que hoy, hermanos, como lo veían en la diapositiva, por ahí me la cambió el hermano, temor, temor, temor. Una palabra muy usada, una palabra muy calificada por todos nosotros, porque desde niños, desde pequeñitos, yo creo que desde el vientre de la madre, ya tenemos temor. No sé cuántas veces se haya fijado que cuando están los niños en el vientre de la madre, un ruido fuerte, un golpe, cualquier situación ajena a lo que están viviendo les produce temor. Y hasta brincan. Los bebés, los fetos, brincan en el vientre de la mamá. Se ponen inquietos. No más uno, cuando ya naces, empiezas a caminar, empiezas a tener temor, temor y temor. A tantas cosas, hermanos, que tenemos temor. Yo creo que cada uno de nosotros experimentamos el temor de cierta manera, tal como nosotros lo sentimos. No todos podemos llevar el temor de la misma manera. Cada uno tiene sus temores. Cada uno teme a cosas diferentes. Y hay una palabra que se llama fobia, sí, que es sinónimo del temor, fobia. Le tienen miedo al agua, a los insectos, a las serpientes, a subirse a un camión, a subirse a un avión. Es una fobia. Y esta fobia, hermanos, es un temor. Es un temor. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos miedo a circunstancias? Simplemente a estar aquí, delante de una congregación, de un grupo de personas. Es un temor. Es un temor. Y podemos sentir que hasta nos tiemblan las manos y los pies. Ya lo dicen muchos pastores que por eso hicieron los púlpitos estos anchitos, porque para que no se vea el temblar de los pies, ¿verdad? Pero es un temor, hermano. En el diccionario, la palabra temor significa miedo, ¿sí? Miedo ¿a qué cosa? Miedo a cualquier cosa que te haga daño. Miedo a cualquier cosa que te haga daño. ¿Y tratas de qué? Tratas de huir. Ese es el miedo. La huida o salida a todo aquello que te hace daño. ¿Sí? Tú, por un conocimiento innato, sabes o sientes cuando aquella situación o aquella cuestión te va a hacer daño, ¿sí? Y tratas de huir lo más lejos que se pueda de esa cosa o de esa acción
que te quiera hacer daño. Simplemente ves una vaca, un toro, una serpiente y tratas de alejarte lo más que se pueda de esa situación porque sientes tú en tu subconsciente y en tu cuerpo que te va a hacer daño. Entonces, eso nos quiere decir en el diccionario que es la palabra temor, huir a todo aquello que nos hace daño. Pero ¿qué nos dice la Biblia del temor, hermano? ¿Qué nos dice la Biblia? Vayamos a la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, y le voy a dar lectura, hermano. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana estamos ya aquí reunidos, queriendo alimentarnos de tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que tú has preparado el día de hoy para tu pueblo, Señor, para tu iglesia. Te pido grandemente, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo penetres, Padre, en esta mañana, en este tiempo, en esta prédica, penetre en mi vida, tome las riendas de mi mente, de mi corazón, de mi boca y de mi cuerpo, Señor, para que esta palabra sea expuesta con autoridad, con denuedo y con enseñanza, Señor, que al final del cuento es la que esta iglesia necesita, Padre, llevar a casa para esa aplicación diaria en nuestras vidas, Padre. Que esta palabra quede cincelada, sea edificante en las vidas de cada uno de los oyentes, Padre, que en esta mañana estamos aquí reunidos en esta tu iglesia, Padre. Se lo pedimos en el nombre justo y poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, hermanos, pues entrando en materia, nos dice pues aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, entonces dice uno, caray, si en el diccionario dice que el temor es huir a todo aquello que te hace daño, y aquí nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, sacando conclusiones bíblicamente, hermanos, ¿qué es el temor entonces? ¿Qué es el temor? Yo les pregunto, ¿qué es el temor hablando bíblicamente entonces? El temor, entonces, hermanos, es un espíritu. Es un espíritu. Así nos lo dice, porque dice la palabra, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Se fijan? Lo vuelvo a repetir. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ahí está bien claro, hermanos, que el temor es un espíritu más que nos acecha a nosotros como creyentes, como personas. El temor. Y hoy, hermanos, yo quiero preguntar si alguna vez has tenido temor a alguien o a algo. Si has tenido temor o tienes temor por algo, hermanos, entonces déjame decirte que la cosa no anda muy bien en tu vida. No anda muy bien. Porque si Dios nos da ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y si tienes temor, entonces, ¿qué está pasando? Aquí no hay congruencia. Aquí la cosa anda tergiversada, torcida. Y vuelvo a repetirte este verso, porque este verso a mí me encanta. Me encanta.
Y lo vuelvo a repetir, desde antes que fuera yo creyente, hermanos, este verso a mí se me quedó tan marcado, hermanos, este versículo de 2 de Timoteo. Y por eso, en esas ocasiones en que yo tenía temor, me ponía a leer la Biblia y me iba a ese versículo inmediatamente. Y yo le invito que cuando tenga temor, cuando esté faltando de ese valor, de ese dominio propio, vaya a este versículo de 2 de Timoteo 1:7 y va a tener esa gran fe en Dios. Porque Dios no le puso un espíritu de temor, no le puso un espíritu de miedo en su vida, sino le puso un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él le cambió todo. Tal vez en aquel tiempo usted era una persona temerosa, pero ya no hay justificación. No hay nada que lo exima a decir sigo teniendo miedo, sigo teniendo temor. ¿Por qué? Porque usted ya no está solo. Usted ya es un hijo de Dios. ¿Y qué te dice aquí la palabra? En 2 de Timoteo, vuelvo a repetir, si tú eres hijo de Dios, entonces Dios te cambió ese temor, ese miedo, por poder, amor y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Mantenerse estable. ¿Sí? Dice la palabra que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Que no tengas miedo a las adversidades, porque dice la palabra que Dios no te va a poner ninguna acción mala en la que Él no te pueda ayudar o sacar adelante. Tienes que confiar en las promesas de Dios. Si no confías en las promesas de Dios, ¿qué estás haciendo entonces? Estás haciendo a un Dios mentiroso. Y estas promesas, hermanos, no son de ahorita para adelante. Estas promesas vienen desde aquellos tiempos cuando sacó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Cuántas cosas no prometió Dios a su pueblo? Y cada una de ellas fueron cumplidas una por una al pie de la letra. No quedó ni una promesa sin cumplir. Nosotros somos la promesa toda, aún. Porque Él dijo, daré la tierra prometida, ¿sí?, a tus padres y a todos los que todos los que descendemos de ella. Esas generaciones que venimos, ese remanente, hermano. Y no tenemos bendición. Claro que sí tenemos. Todas las promesas se han cumplido una por una. La cobardía, hermanos, la cobardía, el miedo y el temor viene siendo una sola palabra. Son sinónimos. Y déjeme decirle, hermano, que hay muchos temores que cada ser humano o que todo ser humano tiene. Le voy a poner algunos ejemplos. A veces tenemos temor al fracaso. Tenemos temor a iniciar algún proyecto porque tenemos miedo a fracasar. Tenemos miedo a llevar a cabo alguna acción porque tenemos miedo a fracasar. Y eso, hermanos, déjenme decirle que es malo, porque entonces usted no está confiando en el Señor. Cada proyecto que usted realice, cada obra que usted vaya a hacer, póngala en las manos del Señor y el Señor le bendecirá y hará todo prosperar. Temor al fracaso, temor al rechazo. Muchas de las veces, simplemente les voy a poner un ejemplo, no salimos a predicar, no salimos a compartir, porque tenemos miedo que aquella persona nos rechace. Tenemos miedo. En los adolescentes, muchas veces el adolescente le gusta una muchachita y no se arrima a decirle que le gusta porque tiene miedo ser rechazado. Y así viven. Y así vivimos muchas personas con miedo al fracaso y miedo al rechazo. Y por último, hay un temor tan grande, hermanos, que todos y cada uno de nosotros nos pasa,
es la resistencia al cambio. No sé cuántos hayan oído de esta palabra, pero esta se echa de ver cuando, por ejemplo, el niño va por primera vez a la escuela. ¿Cuántos niños no lloran por ese temor que tienen de la resistencia al cambio? Cuando usted se sale de un trabajo y va a empezar otro trabajo, ese se llama resistencia al cambio, y hay un temor inminente dentro de su vida porque no sabe qué venga de adelante de todo esto. Y así puedo seguir toda la mañana, hermanos, dando ejemplos de temores que cada uno de nosotros tenemos, pero que no debería ser así, porque Dios no le dio un espíritu de cobardía. No debería ser así. Y tenemos muchos temores. Y hasta yo en lo personal he tenido temor, y lo digo, pero no debería ser así. No tenemos nada para justificar que Dios no está ahí al lado de nosotros, fortaleciéndonos y haciéndonos fuertes porque somos sus hijos. ¿Qué hijo tiene temor si está al lado de su padre o al lado de su madre? ¿Qué hijo tiene temor? Ni uno. Ninguno. Se sienten con seguridad. Se sienten apegados a ellos porque dice: aquí está mi padre, aquí está mi madre, ellos me cuidan. Es la misma situación que nosotros tenemos al estar pegados al Señor. Y debemos de estar apegados porque dice la palabra ahí en Juan. Dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. ¿Sí? Pegados a mí darán muchos frutos. Separados de mí, nada podéis hacer. Usted se separa de Dios, va a tener temor. Pero pegado a Él, todas las cosas serán favorables. Pero hermanos, hoy quiero hablarles de 3 temores principales, básicos, que afectan nuestra vida, y más afectan nuestra vida si no tenemos la seguridad de cómo batallar o cómo lidiar con ellos. Ya lo decía, hay muchísimos ejemplos de temores, hermanos, pero hoy quiero hablar solamente de 3 temores, que son los que más amedrentan nuestras vidas. Y la seguridad, hermano, de cómo lidiar con estos temores, solo te la da Dios, nadie más. No esperes pelear con estos temores con tus propias fuerzas, porque vas a caer y no vas a poder. Vas a ser derrotado por este temor o por estos 3 temores y no vas a poder salir adelante. Si Cristo, hermanos, vive en nuestros corazones, déjeme decirle que el temor no se puede apoderar de ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué tener miedo? Si Cristo vive en tu vida, si tú le entregaste toda tu vida a Cristo, entonces, ¿por qué tener miedo? No debes tener miedo si ya perteneces a Cristo, como dice un bonito canto: ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué ese espíritu de temor en tu vida? Porque cuando el amor de Dios entra en nosotros, hermanos, obligatoriamente, fíjese lo que le voy a decir y que le quede bien claro, cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, entonces automáticamente o obligatoriamente el temor sale de nuestras vidas. Por eso yo lo decía al principio, si usted tiene temor todavía de algunas cuestiones, las cosas no andan bien. Entonces, ¿qué quiere decir o qué le quiero decir? Que usted no tiene una relación con Dios, o que usted no le ha entregado toda su vida al Señor, porque todavía tiene miedos. Y aquí dice
Cuando el amor de Dios entra en nosotros, obligatoriamente el espíritu de temor tiene que salir del cuerpo. Y no lo digo yo, y no lo dice esta prédica, lo dice la palabra de Dios. En 1 Juan 4:15 al 18 nos dice, que quede bien claro, hermanos, esto: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí viene el énfasis de este capítulo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está la palabra clave. El que teme, el que tiene temores todavía, entonces, ¿qué pasa? Aquí lo dice la palabra, no lo digo yo. No ha sido perfeccionado en el amor. Y a esto nos lleva a que entonces no tienes ese espíritu de poder y de dominio propio, porque dice de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Y si Dios es amor, entonces el amor es estas tres cosas. Si tú tienes amor, tienes poder y tienes dominio propio. Pero si no tienes amor, quiere decir que no tienes ni poder ni dominio propio. Y me dirás, caray, pero mi hermano Charo, pero si la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, como que ahí se está contradiciendo, ¿no? No, hermanos, la Biblia no se contradice. El temor a Jehová es otro. La diferencia la hace Dios, hermanos, en esta cuestión. Ese es otro tipo de temor. La diferencia la hace Dios entre nosotros, porque el temor que nosotros sentimos de Dios no es miedo. No es miedo. Sino que es respeto y reverencia a Él. Por lo que Él es y por lo que representa tenerlo, a Él morando en medio de nuestras vidas. El miedo a Él no es un temor que tengas que atemorizarte, hermano. El miedo a Él es un temor de reverencia y respeto por tenerlo dentro de tu vida, dentro de tu ser. Ese es el temor a Jehová. Y si tú tienes temor a Jehová, entonces, ¿qué dice? Es el principio de la sabiduría. Si tú tienes a Dios dentro de tu vida, entonces, ¿qué dice? Lo tendrás todo. Todo. En Mateo nos lo dice bien claro: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido o vendrá por añadidura, hermano. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por sí solo. Todo lo demás vendrá por sí solo. Hermano, si todavía tú no te has dado cuenta qué propósito tienes en esta tierra, ¿a qué has venido? Si tú todavía tienes esa pregunta, ¿qué haces aquí? Déjame decirte lo que eres aquí. ¿Qué propósito tienes aquí, hermano? ¿Con qué propósito Dios te trajo aquí a esta iglesia o a conocer la palabra de Dios o a conocer a su Hijo Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Qué propósito tienes aquí? ¿Para qué naciste y para qué viniste aquí? Hermano,
Tú eres el vaso perfecto o el vehículo que transporta a Dios a donde quiera que vas en esta tierra. Eres el vínculo perfecto. Para eso veniste aquí. Eres el transporte de Dios. Tú lo llevas por donde quiera que vas. Tú lo llevas. Si vas a la playa, ahí va Dios contigo. Si vas al cine, ahí va Dios contigo. Si vas a los Estados Unidos, ahí va Dios contigo. Eres el vaso perfecto. Eres el maletín, el cual encierra a Dios y tú lo llevas a todos lados. Eres la luz del mundo. Y vas a alumbrar donde quiera que vayas. Porque el Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, te ha escogido o ha escogido vivir en tu corazón y en el corazón de todo aquel que le rinde su vida y le entrega a Él su corazón. Él te ha escogido a ti. Tú no le has escogido a Él. Él te ha escogido a ti y ha decidido vivir en tu vida para que jamás vuelvas a tener temor en todos los días de tu vida. Eres el vaso perfecto para transportar a Dios a donde quiera que vayas. Ese es el propósito de tu vida aquí. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué propósito tienes de vivir aquí, en este mundo? ¿Por qué naciste? ¿Por qué Dios te formó desde la tierra y te dio ese hábito de vida? Para eso, para que lo transportes. Eres su vehículo perfecto, para que lo lleves a donde quiera que vayas. Ese es el propósito de tu vida aquí en esta tierra y durante todos los días de tu vida. Por eso, cuando el cristiano, hermanos, tiene respuesta en su vida de quién es en Cristo, ya no camina más en temor. Se acaba su temor. Porque está seguro que ahí está Dios con él y que va caminando al lado de él. Ahí ya termina todo, esa vida de temor, toda esa vida de angustia, ahí se queda. Porque Dios camina con él. Porque Él lo lleva a todos lados que Él va. Hermanos, desde este momento camina en seguridad y confianza, porque sabe en quién ha creído. El cristiano confiado camina rectamente porque sabe en quién ha creído. Por eso, hermanos, el propósito de este mensaje hoy, en este mediodía ya casi, hermanos, es fortalecer a la iglesia con seguridad plena de confiar en el Señor y de dejar cada uno de los temores a un lado, a la izquierda o a la derecha. Debe estar el camino libre para seguir en la carrera hacia el Señor, sin errar al blanco. Y hermanos, ¿sabes cuáles son estos tres temores que atemorizan a casi a toda la humanidad? Tres temores muy potentes, muy poderosos, que atemorizan casi estoy seguro que a cada uno de nosotros, aunque aún ya hayamos entregado nuestra vida a Cristo. Y el primero, hermanos, de este temor, y el más, yo creo que el más poderoso para ponernos así de rodillas ahí a temblar en el suelo, la muerte. Ese es uno de los principales temores que todo
El ser viviente tiene la muerte. ¿Tiene miedo a morir? ¿Tienes miedo a morir? Hubo un sabio que dijo tres cosas y muy sencillas y muy acertadas. Dijo así: el hombre no pide nacer. No pide nacer. Fíjese bien. No sabe vivir. Y tercero, no quiere morir. Si usted reflexiona en esas tres palabras, se va a dar cuenta cómo es la vida de un humano. No pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. ¿Por qué no quiere morir? Porque tiene temor a la muerte. Y hay muchos temores y fobias que el hombre padece por estos tres principales y fuertes temores que la mayoría de la gente tiene, y que son estas tres cosas que acabo de mencionar: a la muerte, al diablo y al mismo hombre. No sé cuántas personas pueden decirme que sí. A la muerte, al maligno o al diablo y al hombre. Pero, hermanos, cuando la persona logra ser libre de estos tres temores básicos, al entrar Cristo Jesús en sus vidas, de los otros temores que hay en el mundo se van librando poco a poco. Se va quitando. Porque cuando tú has tenido una experiencia con Dios, todo cambia. Y no es que tú quieras morir ya, hermano. No es que ya quieras decir: oh, ya hoy me muero, mañana, pasado. Pero ahora sabes, como dice la palabra, morir ya es ganancia. Cuando tú sabes que el morir con Cristo es placentero, cuando ya no tienes ese temor a la muerte, entonces cambia la perspectiva de tu vida y dices: si muero es ganancia, porque sabes perfectamente a dónde vas a ir. Muy indiferente es la situación por las personas que todavía no saben a dónde van a ir después de que mueran. Por eso es el temor a la muerte. Porque las personas piensan que van a ir a un mundo desconocido, donde no hay nada, donde es un lugar vacío, frío. Básicamente yo he preguntado o he escuchado comentarios, y hay hasta cantos por ahí que las personas están allí en la tumba fría. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque el cuerpo baja ahí, sí, baja a la sepultura. Y ahí se queda. Sí, está frío, está helado, está oscuro. Pero el cuerpo, el alma no se queda ahí, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando uno muere, el cuerpo vuelve a donde era. ¿De dónde viene el cuerpo? Ya lo dijimos hace un momento, el cuerpo viene de la tierra, porque Dios hizo al hombre de la tierra. ¿Sí? Y dice la palabra entonces, el cuerpo vuelve a donde era, y el espíritu a donde era. Ahí está. Bien fácil. El que sabe esta analogía, el que la sabe perfectamente, ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo. Porque sí, tu cuerpo descansa ahí en la tierra, pero tu espíritu está con el que te lo dio. ¿Y quién te lo dio? Dios. Dios.
La muerte. Cuando Cristo entra, instantáneamente el temor a la muerte se va. Cuando Él entra a tu vida, instantáneamente el temor a la muerte se va. Ahora ya sabes quién eres, ya lo decía. Ya sabes quién eres, para qué naciste y a dónde vas. 3 puntos bien importantes en tu vida. ¿Quién eres? ¿Para qué naciste y a dónde vas? ¿Se da cuenta? Yo creo que están sacando respuestas que andaban por ahí flotando. En Romanos 14, los versos 7 y 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. Fíjense bien este versículo, esta porción de la Escritura. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, fíjense bien esto, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. ¿Qué tal? Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Entonces, ya sea si vivimos o morimos, vivimos, somos de Él. O lo hacemos para Él. Así es de que, ¿cuál es la desventaja que usted viva o muera? Si en vida está para Cristo y en muerte está para Cristo, no hay ninguna diferencia. Mientras Él nos quiera tener aquí, en la tierra, pues gloria a Dios, aleluya. Pero el día que Él nos quiera recoger, pues gloria a Dios, gracias a Dios, que vamos a estar en la presencia. Porque si vivimos, vivimos para Él, si morimos también. Sigue diciendo el versículo 9 de Romanos 14, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y este viene a ser el nuevo nacimiento. Así de los muertos, pero también de los que viven. Porque hay una gran diferencia, hermano, del creyente al no creyente. Y hay un tema muy confuso en la Biblia cuando Jesús le dijo a aquel hombre que le dijo: déjame primero enterrar a mis padres y luego voy y te sigo. Y él le contesta: dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué estaba diciéndole ahí? Que todos los que estaban sin Cristo Jesús, todos los que no habían seguido a Cristo Jesús, estaban ¿qué? Muertos. Espiritualmente estaban vivos, físicamente, y estaban caminando y respirando, pero dentro de sí su espíritu había muerto. Caray, qué tremendo, hermano. ¿Cuántas personas acá andan todavía así? Andan vivos físicamente, pero dentro de sí tienen muerte espiritual. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y aquí dice, ¿sí? Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que, hermanos, este es el nuevo nacimiento, el cual hablaba Jesús con aquel hombre Nicodemo. ¿Se acuerdan que lo vimos? No sé cuántos se acuerdan de la confraternidad. Aquel hombre que decía que qué tenía que hacer, aquel hombre que fue en la noche a buscar a Jesús y le dijo que qué tenía que hacer para tener un nuevo nacimiento, que si era obligatorio volver al vientre de su madre para tener ese nacimiento. ¿Y qué le contestó Jesús? Que era necesario nacer de mujer, pero no del vientre de su madre, sino del agua y del Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la nueva vida en Cristo.
¿Y qué pasa, hermanos, con este nuevo nacimiento? Con el nuevo nacimiento se recupera nuestra posición de dominio, poder, amor y autoridad. Imagínense, cuando usted recibe o cuando usted nace de nuevo, usted ya no es aquel fulano. Ahora usted es un don, hijo de Dios. Y es sellado con el Espíritu Santo, y de ahí para adelante, usted es luz para el mundo. Usted va por la calle, hermano, y va vislumbrando amor, poder y dominio propio, porque usted es un hijo de Dios. En cambio, si yo lo veo ahí por la calle así agachado, que no quiere que lo vea nadie, no quiere platicar con nadie, no quiere saludar a nadie, hermano, lo lamento mucho, pero entonces usted no ha sido renovado en Cristo Jesús. Usted tiene que ir con la cabeza levantada, hermano. No se avergüence, decía Pablo, que decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Usted no se tiene que avergonzar de ser cristiano, evangélico, hermano, porque usted lleva el Evangelio y usted lleva la palabra de Dios. Así pasa, así lo apedreen, así le echen el carro encima, así le piten, usted lleva el poder de Dios. A Pablo, hermanos, ¿cuántas veces lo dejaron por muerto ahí? Apedreado. No, ¿qué les cuento? Y aún así, se paraba y seguía predicando. Porque tenía ese poder, ese amor y ese dominio propio. Porque Dios, al tiempo de que Él lo escogió, le dio ese espíritu. No le dio un espíritu de cobardía. ¿Se imaginan si Pablo hubiera sido temeroso, cobarde y miedoso? Se para y se va a su casa. No predica más la palabra. Dice, no, yo qué necesidad tengo de andar sufriendo y padeciendo todas estas cosas que me han pasado. Y sin embargo, muchos de nosotros a veces así nos pasa. Nos avergüenzan y luego lo primero que decimos, yo ya no vuelvo a decirle ya la palabra, o no vuelvo a evangelizar, no vuelvo a predicar. No, mi hermano. El segundo término, al diablo. El temor al diablo se va, hermano, porque Jesús lo venció en la cruz. Cuando usted se pone a pensar que Él venció al demonio en la cruz y que usted va a ser también resucitado en el tiempo venidero, hermano, juntamente con Cristo Jesús, va a ser resucitado. Entonces, ¿qué le está diciendo esas palabras? ¿Qué le están apoyando? ¿Qué le están fortaleciendo, hermano? Que usted va a vencer al maligno en la tribulación, en todas aquellas cosas, usted lo va a vencer. Él va a caer a sus pies, porque usted es hijo de Dios. Cuando el espíritu del hombre es regenerado, no solo el hombre se conecta con Dios porque estaba separado de Él, sino que también recobra la autoridad perdida y la posición que Dios le había dado y que Satanás le había robado por medio de aquel primer hombre que fuera Adán. Porque dice la palabra que por un hombre entró el pecado. Y por ese hombre que pecó en aquellos tiempos, nosotros llevamos todavía esa naturaleza de pecado, esa naturaleza pecaminosa. Cuando tú puedes verte como Dios te ve y te sientas donde Dios te ha puesto,
que es en los lugares celestiales con Cristo, comienzas, hermano, a caminar en autoridad, porque reconoces perfectamente que el mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo, hermano? ¿Quién es el que gobierna el mundo ahorita? Satanás. Él es el príncipe de este mundo ahorita. Él es el que gobierna todas las cosas de hoy y en estos días. Vean cómo está la humanidad. El mundo está caído. El mundo está caído. Así es de que, hermanos, tener fe, tener confianza, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dice primera carta de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Entonces, hermano, camina sabiendo que tú eres ya la cabeza y no eres la cola. Desde ese momento cambia todo para ti. Eres de arriba y no eres de abajo. Y Satanás está en la posición que Dios le ha dado. ¿Y dónde esa posición? Está debajo de tus pies. Hasta ahí lo ha puesto. Si eres verdadero hijo de Dios, Satanás está debajo de tus pies. Ahora, el diablo lo que tiene que conocer es de qué número calzas, porque para que lo mantengas ahí. Para que lo mantengas ahí pisado. No levantes tu pie ni siquiera un segundo. Manténlo ahí en esa posición, porque Dios lo ha puesto ahí debajo de tus zapatos. Yo te pregunto, hermano, ¿ya recuperaste tu identidad? ¿Ya recuperaste tu autoridad y tu posición en Dios? Si no, hermano, yo te invito en esta mañana a que empieces a entender lo que es ser un hijo de Dios y la posición y la autoridad y el poder que Él te da por ser su hijo. Amén, hermanos. No se me duerman. Ya vamos a terminar. Como tercer punto, y ya para concluir casi, hermanos, también tenemos temor al hombre. Cuando tu identidad, tu autoridad y tu posición son restaurados y tú ya tienes fe en eso, ya no eres fácil de intimidar, porque sabes legítimamente que eres un hijo de Dios, nacido para reinar y establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Se imagina lo importante que es ser hijo de Dios, hermano? Importantísimo. No nada más, es que soy cristiano. No, es que soy hijo de Dios. No, hermano, usted es como ser un diputado, como estar sentado en el Congreso, ahí en un curul. Eso es ser cristiano. Sienta ese orgullo de estar ocupando una silla que muchos de allá quisieran estar aquí, pero no lo hacen porque tienen vergüenza y porque tienen miedo. Usted siéntase más que un diputado, ¿qué digo? Es un hijo de Dios y usted tiene la autoridad. Dice, todo lo demás pasa a un segundo lugar y el temor al hombre también se va de tu vida. Vas a parar de preocuparte por agradar a los hombres y tratar de quedar bien con ellos. Tu única preocupación, mi hermano, va a ser agradar a Dios, y tu deseo y prioridad es quedar bien solamente con Él. Nada hacer para el hombre, sino que todo hacer para el Señor. Y Él se encargará de ponerte en paz
con los hombres. ¿Se fija? Si usted hace todo como para el Señor, entonces Él se va a poner a cargo de que tú estés bien con los hombres. ¿Por qué temerles entonces a ellos? Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Hoy le platicaba yo a mi esposa, no me recuerda que estábamos platicando, pero salió a la plática que las personas que andan en el bajo mundo, en el mundo caído, hermano, las personas que andan perdidos, te miran a ti como cristiano, y hermano, yo te lo aseguro, y te lo puedo casi firmar aquí donde quiera, que ellos quisieran ser como tú. Así de fácil. Pero no pueden. O más bien no quieren, porque de poder sí pueden hacerlo, pero más bien no quieren hacerlo. Pero sí desean con toda su alma y con toda su vida estar en estos lugares, sentados en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Téngalo por seguro que cualquier que ande en malos pasos desea firmemente estar sentado donde está usted, hermano, donde estoy yo parado. Lo desean infinitamente, pero lamentablemente tienen miedo de entrar a un lugar como este. Porque el diablo los tiene amacizados. Hermanos, aquí es donde hemos entendido que no se pueden servir a dos amos al mismo tiempo. O agradas a Dios o agradas a los hombres. Y acuérdate que con los hombres nunca vas a quedar bien, porque estos siempre van a demandar más y más y más de ti. Si tú quieres hacer algo bueno para agradar al hombre, el hombre no se va a agradar. El hombre quiere demandarte que hagas algo más bueno todavía, más elegante para poder quedar bien con él, y enseguida te va a pedir más y más y más y más. Entonces, hermanos, agrádate con Dios, no con el hombre, porque no puedes servir a dos amos. O sirves al hombre o sirves a Dios. Nada más. No hay más. O sirves a los hombres o sirves a Dios. Quiero concluir. Hermanos, espero que lo que he compartido esta mañana te ayude en tu caminar con Cristo. Y si por alguna razón tú no eres un cristiano nacido de nuevo, no has tenido un nuevo nacimiento, Dios también quiere bendecir tu vida llenándola con Cristo en esta mañana. Hoy, hermano, puede ser tu día de cambio y hoy puedes recibirle si tú quieres. Él quiere, hermano, liberarte de todos tus temores. Dios quiere que tú puedas decir lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí mismo. Hermano, si no ha recibido a Cristo Jesús en su vida, y si no tiene ese nuevo nacimiento, y si no tiene esa transformación, y si todavía tiene esos temores, hermano, quiere decir que usted no es un nuevo creyente, hermano, créame. Estamos a tiempo, hermano. Usted puede ir arriba del camión, pero no traer boleto. No traer boleto. Y cuando el juez suba a revisar el camión, usted no trae ese boleto, hermano, lo va a bajar. Lo va a bajar. Y qué lástima de que todo este tiempo usted vivió engañado de que sí traía su boleto y es mentira.
Por eso le insisto, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es un cristiano verdadero, hermano, si usted todavía tiene temores, si usted todavía no tiene ese poder, ese amor y dominio propio, créame, las cosas están mal. Y es momento de resolverlas. Y hoy puedo decirte así, mi hermano, porque no te dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios te bendiga. Oremos. Padre bendito, Señor, amo de todas las cosas. Gracias, Padre, por esta palabra dada a esta congregación, Señor. Le pedimos que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Señor, sino que regrese con muchos frutos. Que estos frutos, Padre, sean para edificación de tu iglesia, de tu congregación, de tus hijos, y que si hay alguno, Padre, que todavía no se siente con los pies firmes sobre la tierra, de ser un hijo completamente tuyo, Padre, que tú pongas el anhelo en su corazón de que hoy, en esta mañana, se arrime con el pastor y le diga: pastor, quiero hacer la oración o la profesión de fe para recibir a Cristo Jesús en mi corazón, porque aún tengo temores, porque aún tengo miedo de todas las cosas que me están pasando, porque aún no estoy confiado en el Señor, porque aún me siento como papel en el aire, todavía no pongo mis pies en la tierra, creyendo en ti, Señor, y en su Padre Celestial. Ayúdenme, Padre, a reconocer a su Hijo Cristo Jesús en esta mañana como mi Señor y Salvador para toda mi vida. Se lo pedimos, pues, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén.